Pero eso no significa que efectivamente si ahora mismo Estados Unidos viera atacado su personal militar en Oriente Medio, ese personal militar que nos está diciendo que lo está retirando, lo mismo que su personal diplomático de toda la región, se viera atacado por Irán, sí que podía invocar ese artículo 5 de defensa colectiva, y estoy convencido que si no todo, la mayoría de los países de la OTAN ayudarían a Estados Unidos. Con lo cual, esto, imaginaros bien, que ya en un momento de máxima tensión de la OTAN con Rusia, que constantemente nos está diciendo el señor Rutte, el actual secretario general de la OTAN, que en cualquier momento podríamos entrar en guerra con Rusia, por diferentes motivos o por diferentes circunstancias, pues a lo mejor esto sería ya el punto de inflexión para que sí que entráramos en una guerra con Rusia. Y no olvidemos que detrás hay la China, que también tiene todo su tema de Taiwán, ¿no? Así que esto se podría complicar mucho. Esperemos que esto no escalemos a ese nivel, porque desde luego las implicaciones internacionales serían brutales. Bienvenidos al Demócrata con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, programa especial desde República Dominicana con el coronel Pedro Baños, gran amigo geopolítico, experto internacionalista y sin lugar a dudas uno de los autores, investigadores más preparados y autorizados en toda la región y el planeta para analizar en exclusiva para nuestro grupo de comunicación y el canal del coronel. Estamos haciéndolo por partida doble para las dos audiencias, así que me permito darte la bienvenida, Pedro, y saludar a toda la audiencia del canal del coronel que te sigue desde España, Europa y el resto del planeta. ¿Cómo está el planeta? ¡Qué locura! Pues muchas gracias por contar conmigo, querido amigo Francisco. Mira, además sabes que todo lo que sea relacionado con democracia y el demócrata me tienes totalmente a tu disposición, porque es lo que tenemos que abundar precisamente, perfeccionar esta democracia que nos está escurriendo entre los dedos. El mundo está totalmente loco. Fíjate lo que ha pasado hace muy pocas horas, que Estados Unidos ha entrado en guerra con Irán porque ha atacado Irán. Le ha atacado 3 instalaciones nucleares, una de ellas que era la gran joya de la corona de Irán, que era la instalación de Fort Down. Parece ser que el ataque ha sido menos exitoso de lo que está vendiendo ahora Estados Unidos, por lo que las noticias que nos están llegando, pero en cualquier caso es entrar en guerra, claramente, porque ha atacado un país soberano, ha entrado en su espacio aéreo, y esto es una clara declaración de guerra, aunque ya sabes que ahora, según la Carta de Naciones Unidas, está prohibido declarar la guerra, y de hecho todos los países entran en guerra sin declarar oficialmente esa guerra. Lo que le ha dicho Estados Unidos a Irán es, bueno, ya te he atacado, vamos ahora a ser amigos. Obviamente Irán dice, no, yo tengo, según la Carta de Naciones Unidas, todo lo contrario, yo ahora tengo el derecho a la legítima defensa. Sabemos que la legítima defensa es un derecho inalienable, por tanto irrenunciable. Irán tiene toda la capacidad legal, por así decirlo, de reaccionar. Irán decía que había 2 formas de reaccionar ahora mismo, ayer lo estaba amenazando en cuanto sucedió el ataque. Una era contra todos los personal, tanto civil como militar estadounidense en la región, y ahora mismo las noticias que tenemos es que Estados Unidos está retirando a todo su personal militar y diplomático precisamente de Oriente Medio, en previsión de que Irán cumpla esa promesa de venganza. Y por otro lado también Irán estaba diciendo que por cierto, inmediatamente lanzó como una 30 de misiles contra ciudades importantes de Israel, pero también Irán estaba diciendo que se reserva el derecho de cerrar el estrecho de Hormuz. Y hace un momento nos acabamos de enterar que el Parlamento iraní ya ha aprobado el cierre del estrecho de Hormuz. Ahora queda, parece ser, solamente que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional ratifique esa aprobación, y si esto sucede, ahora lo analizaremos, puede tener gravísimas repercusiones mundiales y sobre todo a Europa nos puede destrozar económicamente. ¡Qué locura, Pedro! Y precisamente vamos a hacer un repaso de estos acontecimientos que estremecen al mundo. Me gustaría que puedas tú geográficamente describir qué es el estrecho de Hormuz, cómo llega Irán a tener control de este canal de comunicación que justamente queda resguardado por una geografía iraní que tiene accesos blindados por unas condiciones naturales propias, montañas muy escabrosas, costas totalmente irregulares, y ese golfo de Pérsico que permite que en el estrecho de Hormuz se transporte el 20% del petróleo y del gas natural del planeta. ¿Cómo llega Irán a hacerse con el estrecho de Hormuz? Históricamente ha sido una ruta de acceso, entrada y salida clave.
Irán ocupa, si mi memoria no me falla, el cuarto lugar de reservas del planeta de petróleo, el cuarto lugar, y en términos de uranio tiene capacidad de autosuficiencia para enriquecer el uranio con reservas propias por encima prácticamente de todos los países que son aliados de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones? ¿Cómo llega Irán a hacerse con el estrecho de Hormuz? Y cómo pudiera Estados Unidos también recobrar, si es posible, el tránsito del petróleo y el gas natural. Lo primero, que me disculpe tu querida audiencia por tener el móvil en la mano, pero es que ahora tenemos que, como vivimos de la noticia al segundo, es que pueden pasar cosas gravísimas mientras estamos aquí. Que reanalice emitiendo ahora el programa. no te puedo ya dar permiso porque estamos haciendo esto también para la audiencia del coronel. Entonces, claro, estás en tu casa. Bueno, muchas gracias. Mira, el estrecho de Hormuz, estamos hablando de una distancia de entre 12 y 14 kilómetros entre Irán y Omán. Pero de esos 12-14 kilómetros, no todo es navegable, y sobre todo teniendo en cuenta que los buques que transitan por ese estrecho de Hormuz son buques de gran calado, estamos hablando de grandes petroleros, de buques gasísticos, estos que además transportan el gas natural licuado, y que por tanto, y además que por cierto, en los buques que transportan el gas natural licuado, es muy importante reseñar esto, porque no todo el mundo lo sabe, ni mucho menos, tienen unos requisitos de seguridad muy superiores a los demás barcos. ¿Qué significa? Que tienen que navegar a una distancia mayor de otros buques y a una distancia mayor de las costas, precisamente por la peligrosidad que engendra este tipo de buques. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta que a través de ese estrecho de Hormuz hay que en el determinados momentos calcula que puede ser entre el 30 y el 40% del petróleo y entre el 20 y el 30% del gas del mundo transita por ahí. Y estamos hablando, claro, del gas que sale, del petróleo. Vamos más arriba al fondo del Golfo Pérsico, estamos hablando de Kuwait, y si ahí bajamos, por ejemplo, a Qatar, un gran exportador de gas natural licuado, de ahí pasamos a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes Unidos, y evidentemente, pues todo pasa por ahí, ¿no? O buena parte de los hidrocarburos del mundo. Entonces, la capacidad para cerrar ese estrecho es muy fácil, es decir, no hay tampoco tener grandes medios. Tú piensas que simplemente los buques que constantemente están transitando por este estrecho, con que simplemente consigas, y para eso tiene medios preparados más que de sobra, Irán, y no estamos hablando solamente de misiles o de artillería de cierto alcance, sino incluso de barcos y de aviones suicidas que inmediatamente pueden ser lanzados contra estos buques, y simplemente con que paralice 2-3 buques en este estrecho, fíjate lo que te estoy diciendo, que no todos esos 12-14 kilómetros son navegables, ni mucho menos, pues ya prácticamente lo has cegado. Lo has cegado y, o sea, simplemente atacando a esos buques que están transitando por la zona. El daño que puede hacer es tremendo. Piensa que en Europa importamos el 60% de nuestra energía y buena parte del gas lo importamos precisamente de Qatar. De hecho, recientemente Francia había llegado a un acuerdo para unos cuantos años con Qatar, para que le suministrara gas natural licuado. En España también importamos gas natural licuado. Y todo pasa por el estrecho. Y todo pasa por ahí, con lo cual el daño podría ser terrible. Esas son las amenazas que ahora mismo ha lanzado. Bueno, la amenaza es que ahora mismo parece ser que lo va a cumplir, que esto sería una catástrofe total, porque esto de hablar de que Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz, pues se ha hablado durante mucho tiempo de la gran amenaza, de que si Irán se sentía atacado, que era una de las reacciones que iba a tener, pero parece ser que todo se va cumpliendo. Es decir, aquello que nos parecía imposible que Israel llegara a atacar de la manera que lo ha hecho a Irán, ha tenido lugar. Que Irán reaccionara de la manera que lo ha hecho, que eso ha sido una sorpresa tremenda, ha tenido lugar. Que Estados Unidos atacara finalmente a Irán, que fíjate que hasta ahora ha habido muchas amenazas, pero ningún gobierno, ninguna administración estadounidense hasta ahora, desde el año 1979, había lanzado un ataque de esta naturaleza contra Irán. Significa que todo se está complicando mucho, porque ahora queda por ver también la reacción de Rusia y la reacción de China. No olvidemos que en otra de las instalaciones nucleares de Irán, Rusia tiene científicos rusos y que además están protegidos por algunos de los sistemas más avanzados como el de defensa antiaérea rusos, que son los S-300, ahora mismo manejados por Irán. Y claro, ahí no se ha atrevido Estados Unidos a atacar porque ya Rusia le había dicho que si atacas a esta instalación donde están mis científicos rusos, inmediatamente me estás declarando a mí también la guerra. Con lo cual esto se puede complicar muchísimo. Parece ser que el ataque no ha sido tan efectivo como Estados Unidos lo está vendiendo, y puedo leer ahora mismo el mensaje. Por favor, cuéntame. Por ejemplo, ya hace unos minutos, de D.J. Vance, como sabemos, el vicepresidente de Estados Unidos, que está diciendo 2 pensamientos esta mañana. La operación de anoche es un testimonio increíble para los pilotos estadounidenses y otros miembros del servicio, desde el general Kane al general Kurila Dawn. Aunque los medios han atacado sin descanso al equipo directivo
del presidente e intentando sembrar falsas divisiones, lo de anoche habría sido imposible sin la perfecta coordinación y discreción del equipo de seguridad nacional del presidente. Estoy increíblemente orgulloso de ellos y sé que el presidente también. Para explicar a tu querida audiencia lo que nos ha dicho Estados Unidos, que atacó estas 3 instalaciones nucleares con medios diversos. Por un lado, con aviones, que lo que hicieron, estos bombarderos estratégicos invisibles que son los B-2, que atacaron con esas famosas bombas antibúnker, las GBU, y que parece ser que esas fueron las que atacaron la instalación principal de Irán, que era el Fort Down, que estaba subterránea, al menos enterrada 100 metros bajo tierra, bajo la superficie, al menos, y por otro lado las otras 2 instalaciones nucleares habrían sido atacadas con misiles Tomahawk lanzados desde submarinos y parece ser que incluso a una distancia de unos aproximadamente 500 kilómetros, por lo que nos están diciendo, 400 millas o algo más. Pero claro, vimos algunas imágenes que probablemente eran falsas, porque ahora mismo las notitas que están llegando, incluso las imágenes de satélite, es que los daños han sido muy inferiores a los que Estados Unidos seguramente preveía o intentaba. Porque lo que nos están diciendo es que estas instalaciones habían sido evacuadas previamente por Irán, pensando que esto podía llegar a suceder, lo habían preparado, que habían sacado de allí todas sus centrifugadoras, los que les sirven para precisamente enriquecer el uranio, concretamente las IR-6 y las IR-8, y por otro lado también parece ser que todo el uranio que ya tenían enriquecido al 60% también lo habían desalojado de estas instalaciones, con lo cual incluso hay imágenes, hay testigos que dicen que en realidad no hay explosiones, que no hubo lo que Estados Unidos está contando, y también hay que tener en cuenta que siempre tenemos que tomar estas noticias con gran precaución, porque sabemos que en la guerra lo primero que es la propaganda, y efectivamente, como ya decía Sun Tzu, toda guerra se basa en el engaño, y vemos que ahora hay engaño por un lado y por otro, y desde luego los iraníes son grandes maestros del engaño. De hecho, presumen de ellos que tienen que engañar siempre al que no es de los suyos, es parte de su idiosincrasia y de su civilización, pero también vemos que Estados Unidos pues también probablemente no nos está contando toda la verdad, pues como no la están contando Israel, que sabemos que hay una gran censura informativa dentro de Israel, precisamente para que, entre otras cosas, no sepamos el alcance de los daños que están produciendo los ataques por parte de Irán. Me gustaría que nos detuviéramos en muchos de estos elementos brillantes, tu análisis, como siempre, Pedro. Pedirle a nuestra audiencia que sigan a Pedro Baños, geopolítico, que nos visita durante toda una semana en República Dominicana para lanzar su libro Geohispanidad. Santiago, martes 24, 11 de la mañana, invitado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Grupo Estrella, en colaboración, en sociedad con nuestra Fundación El Demócrata y en INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, jueves 26, 6:30 de la tarde. Están todos invitados por seguirnos. Suscríbase también al Demócrata y síganos de manera conjunta el canal del Coronel y @el Demócrata RD. El engaño puede ser de ambos lados. Pudiera ser que Irán esté diciendo que no hizo daño. Hay imágenes satelitales de una gran cantidad de camiones que días antes, previos, se estuvieron sacando evidentemente una gran cantidad de material radiactivo a las centrifugadoras y demás. Pero aquí hay un tema fáctico. El bombardeo con este tipo de bombas de 13.500 kilotones logra penetrar, tengo entendido, hasta 60 metros de hormigón armado. Y las instalaciones estaban protegidas hasta 90. Ahora, el hongo radioactivo se expande a 1 kilómetro de manera mortal si logra hacer contacto con material radioactivo. A 2 kilómetros produce enfermedades catastróficas, a 5 kilómetros cáncer, y el viento arrastraría todas estas partículas a todos los países cercanos a la geografía iraní. Entonces, esto se ha dado. Quiero que puedas tú hablarnos un poco del hongo radiactivo, del riesgo, porque cuando se habla de un ataque nuclear, hay mucha gente en el planeta que siente que no es un tema económico, sino de riesgo real para muchos nacionales de países cercanos. Efectivamente, si esas bombas, que además lo que se hace es que no se lanza una, se lanzan varias para que una cree un hoyo, por así decirlo, la otra profundice más y la otra profundice más, ¿no? Evidentemente, se lanzan en tándem. Pero hay que tener en cuenta que si hubiera afectado precisamente a material radiactivo,
ahora mismo ya la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que supervisa precisamente estas situaciones, nos estaría diciendo si hay emisión de radiactividad o no la hay. De momento, también estamos esperando ese informe por parte de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que ayer, inmediatamente que se produjeron estos ataques, dijo que estarían pendientes para lanzar esta información. De momento no la conocemos. Lo mismo que también Estados Unidos nos ha dicho que esta mañana el Pentágono va a emitir un comunicado para afirmar claramente cuáles son los resultados, cómo se realiza la operación y cuáles son los resultados de esa operación. Vamos a esperar también a ver qué nos dicen, ¿no? Pero de momento lo que nos está llegando es bastante confuso y parece ser que desde luego el éxito que esperaba Estados Unidos no se ha conseguido y el éxito que esperaba Israel con este ataque, que estaba urgiendo a Estados Unidos a realizarlo porque decía que solo Estados Unidos tenía esta capacidad de estas bombas antibúnker y que era necesario, según la perspectiva de Israel, precisamente destruir estas instalaciones nucleares, una vez más, y sobre todo esa gran joya de la corona, que era Fordow. Pero si resulta que ahora están diciendo que todo lo habían evacuado y que en realidad ni siquiera ha sido el daño que nos están diciendo, pero que encima, aunque hubieran hecho daño a unas instalaciones, pero que estaban vacías, con lo cual esto sería absolutamente estéril. Y fíjate, porque además a lo mejor está consiguiendo Israel el efecto contrario, es decir, lo que está consiguiendo es que otros países se animen a tener arma nuclear precisamente para no ser atacados. No porque lo puedan tener, sino porque mediante los países, como ya decía Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, decían que los países se atacan no porque puedan tener armas nucleares, sino porque realmente no las tienen. Si las tuvieran, no serían atacados. Entonces vemos que esto es tremendamente complicado y a lo mejor incluso, fíjate lo que comentamos también, si la idea de Israel era conseguir hacer caer al gobierno, o al régimen, como dicen de los ayatolá, al régimen teocrático que ahora mismo gobierna en Irán, ojo que se le puede dar la vuelta a la tortilla y a lo mejor a ver si el que va a caer es el propio Netanyahu si no consigue los éxitos con respecto a Irán. Sobre todo teniendo en cuenta que la propia población israelí puede llegar a un momento que diga, bueno, entonces, ¿para qué hemos lanzado estos ataques? ¿Para qué nos hemos metido en esta historia belicista? ¿Para qué nos hemos metido en algo que nos está destruyendo buena parte del país con estos ataques que está realizando Irán? Porque nuestras defensas se van acabando. Evidentemente eso no es eterno ni muchísimo menos, por más que tenga varias cúpulas, que tenga la onda de David, el Iron Dome, todo lo que queramos, la cúpula de hierro, con los distintos sistemas, los Arrow 2, los Arrow 3, los Patriots, el sistema THAAD, distintos sistemas de cohetes para interceptar todo lo que venga por el aire, pero claro, llega un momento que eso se acaba, esto no es ilimitado ni mucho menos, aparte del coste que tiene emplear todo ese material y seguirlo adquiriendo si es que hay capacidades ni siquiera ahora mismo de fabricación o por lo menos en las cantidades suficientes para seguir existiendo todos los ataques por parte de Irán, que nos han sorprendido las capacidades que claramente tenía, incluso mayores de los que se sospechaba. ¿Cómo vemos en perspectiva la entrada en juego? Porque esto no es Irán solo, hay que recordar que está Siria, está Palestina, está el conflicto con los países aliados a Estados Unidos y todo el bloque de China, Rusia. Entonces, ¿cómo se puede expandir todo esto cuando venimos nosotros de una realidad geopolítica bastante convulsa ya? Pakistán, India, Rusia, Ucrania y ahora Israel, Irán, Siria y todo lo que representa evidentemente Palestina en medio. Sí, vemos que lo que está sucediendo es una reconfiguración del orden geopolítico mundial, ¿no? En todos los aspectos. Están moviendo las fichas y probablemente esté moviendo ya de una manera definitiva, porque aquello que pensamos de los BRICS, que puede ser la alternativa al mundo occidental, vemos que India, que es parte importantísima de los BRICS, ahora se ha posicionado del lado de Israel, dejando abandonado a Irán, que ya era una pieza importante ahora mismo de los BRICS. Si hablamos también de Rusia, en Rusia, al menos aparentemente, no se está postulando en una defensa cerrada a favor de Irán, cuando Irán, no olvidemos, que le ha proporcionado miles de drones para que Rusia los empleara en la guerra en Ucrania. Y ahora mismo da la sensación de que le está dejando bastante al margen, ¿no?, a Irán. Por parte de China, China tampoco está haciendo ninguna declaración importante, más allá que decir que el ataque por parte de Estados Unidos, que no se adhiere a la Carta de Naciones Unidas, que no es coincidente con la Carta de Naciones Unidas, pero tampoco ha dicho nada más. Entonces vemos que hay una gran reconfiguración de todo este orden geopolítico y probablemente esto que está pasando pueda dar pie o pueda dar origen a
un nuevo orden que a lo mejor es distinto del que teníamos hace unos días, en el que pensábamos que estábamos entrando en esta multipolaridad, que Estados Unidos sí no iba a ser la gran potencia mundial, eso no significaba que no fuera una gran potencia, pero que ya tenía unos contrincantes muy importantes, especialmente pues esa unión que ahí estaban fomentando clarísimamente pues China y Rusia, ¿no? Pero claro, nos queda mucho por saber, porque es verdad que de momento Israel tiene muchos apoyos. También es verdad que quitando Estados Unidos los demás apoyos tampoco es que se hayan, digamos, involucrado directamente en la guerra como se ha hecho, por lo menos por lo que sabemos, como se ha hecho Estados Unidos, pero Irán se encuentra bastante sola, también por lo que sabemos, no sabemos por detrás lo que puede haber y lo que no puede haber. Nos llegan noticias de que China sí parece ser que ya había 3 cargos, 3 aviones, con no sabemos qué, con algún tipo de ayuda a Irán, pero tampoco hay noticias fidedignas como para poderlo confirmar, y tampoco en cualquier caso no sabemos exactamente qué había en esos cargos y qué le estaba enviando a Irán. Pero vemos que esto efectivamente puede significar un cambio, una convulsión absoluta en lo que significaba hasta ahora el orden geopolítico existente. El rol que lleva Donald Trump, sus declaraciones previas, incluso de una manera muy a su estilo, dándole orden a la Unión Europea, a España, a Francia, de que tenían que aumentar su gasto de defensa al 5% que establece el reglamento de la OTAN, y la OTAN en sí, ¿qué rol jugará en medio de este conflicto y del ataque de Estados Unidos del título 13 de la Carta de la OTAN, que una agresión a un país miembro de la OTAN es una agresión a todos los países miembros? ¿Pudiera ahora la OTAN terminar jugando un rol forzado también de ponerse del lado de Estados Unidos en el caso de que, y me gustaría que te puedas detener en el detalle de una pregunta en medio del análisis del rol de la OTAN, Unión Europea, de cara a Donald Trump y Estados Unidos? ¿Pudiera Irán atacar alguna base de Estados Unidos en respuesta a atacar algún bombardero de Estados Unidos, y esto entonces conllevar una declaración de guerra que arrastre a todos los países miembros de la OTAN y se desencadene, Dios nos libre, una tercera guerra mundial? ¿Hay posibilidades? ¿Qué tan lejana, qué tan cerca estamos a propósito de este ataque, fallido o no? Porque independientemente de que se compruebe si se destruyeron las instalaciones de Israel, es un ataque y es una violación a la soberanía iraní. Absolutamente. La pregunta es magnífica y además es una de las grandes claves ahora mismo. Mira, si me permites, antes de nada, lo que comentamos, el Parlamento de Irán aprueba oficialmente el cierre del estrecho de Hormuz por primera vez desde 1972. Wow. Sabemos lo que pasó en la crisis del 72-73. Y dice, si el máximo organismo de seguridad de Irán, que es el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, lo aprueba, se verían afectados los envíos de más de 20 millones de barriles de petróleo por día. Eso sin contar con el gas. 20 millones de barriles de petróleo por día, con todo lo que ello significaría. Es decir, estamos hablando de un tema tremendo, absolutamente tremendo, y que, como digo, nos puede afectar a todos. Bien. Parece ser que efectivamente después de los ataques de ayer, pues ya todos los buques fueron avisados que navegaran por el estrecho de Hormuz, que los que estaban entrando que no entraran, los que iban a salir que de momento tampoco salieran, con lo cual ya de momento todo aquello ya está paralizado desde el momento que Estados Unidos atacó a Irán. No lo olvidemos. Ya JP Morgan describía este escenario como el peor, lo describía JP Morgan, ni más ni menos, como el peor que podía suceder en esta guerra ya abierta entre Israel e Irán. Este era el peor de los escenarios. Ahora mismo, por todas las implicaciones geoeconómicas para todo el planeta que podía tener este estrecho, el cierre de este estrecho de Hormuz. Así que ojo, porque nos está diciendo también JP Morgan, que inmediatamente que se cierre el estrecho de Hormuz, inmediatamente el petróleo se puede poner al menos entre 120 y 130 dólares el barril. Significa duplicar el precio, porque no olvidemos que no hace mucho estaba a 60 dólares el barril, no hace muchas horas, había subido a 75 dólares en algún momento puntual. Estamos hablando de duplicar inmediatamente el precio del barril de crudo. Esta una Europa que ha hecho sus presupuestos económicos, todos los países europeos de la Unión Europea, que habían hecho sus presupuestos económicos basado precisamente en un petróleo barato, en un petróleo de entre 60 y 70 dólares el barril, duplicar el precio, a nosotros los europeos nos destrozaría completamente. Y una economía que ya vemos muy delicada, pensemos lo que significa una Alemania que lleva ya tiempo en recesión. Vamos a seguir hablando de lo que tú me has preguntado, que me parece absolutamente clave. Mira, según el artículo 5 de la Alianza Atlántica, cualquier país que sea atacado
miembro de la Alianza Atlántica, todos los demás países tienen la obligación de responder como si hubieran ellos sido ellos mismos atacados. Pero recordemos que esto tiene su truco y también, ¿no? Porque hay quien inmediatamente dice, no, pues vamos todos a la guerra de la mano. No es así. Y esto hay que clarificarlo. Porque, a diferencia de la Unión Europea, que es una nación supranacional donde hay cesión de soberanía, también teóricamente, porque hay algunos países que cumplen lo que les da la gana de los mandatos de la Unión Europea. Pero la OTAN es una nación internacional, no supranacional. Significa que no hay pérdida de soberanía. Y si vemos ese artículo con detalle, luego te dice que cada país sí reaccionará, pero como crea conveniente. Es lo que te viene a decir. Es decir, no necesariamente todos tendríamos por qué ir a la guerra. Es verdad que no nos engañamos. Estados Unidos es el que manda en la OTAN, y lo mismo que fuimos a Afganistán porque nos lo pidió Estados Unidos, en una operación que claramente era una operación de venganza. Nos lo pidió Estados Unidos y fuimos todos, pero estoy seguro que si mañana nos atacaran a España o tuviéramos problemas con Marruecos por Ceuta, Melilla o las Islas Canarias, aquí no nos vendría a defender nadie, o por lo menos de una manera tan decisiva como cuando Estados Unidos es el agredido, o nos dice a los demás que es el agredido. No hay una reciprocidad como tal. No, en absoluto. Por supuesto, porque al final el que manda, manda, y los demás pues somos países que estamos subordinados, casi vasallos de Estados Unidos. Aunque nos duela. Pero eso no significa que efectivamente, si ahora mismo Estados Unidos viera atacado su personal militar en Oriente Medio, ese personal militar que nos está diciendo que lo está retirando, lo mismo que su personal diplomático de toda la región, se viera atacado por Irán, sí que podía invocar ese artículo 5 de defensa colectiva, y estoy convencido que si no todo, la mayoría de los países de la OTAN ayudarían a Estados Unidos. Con lo cual, esto, imaginaros bien, que ya en un momento de máxima tensión de la OTAN con Rusia, que constantemente nos está diciendo el señor Rutte, el actual secretario general de la OTAN, que en cualquier momento podríamos entrar en guerra con Rusia, por diferentes motivos o por diferentes circunstancias, pues a lo mejor esto sería ya el punto de inflexión para que sí que entráramos en una guerra con Rusia. Y no olvidemos que detrás hay la China, que también tiene todo su tema de Taiwán, ¿no? Así que esto se podría complicar mucho. Esperemos que esto no escalemos a ese nivel, porque desde luego las implicaciones internacionales serían brutales. Y además, ¿quién pagaría, como siempre, las consecuencias? El pueblo, los ciudadanos. Ya solamente con el encarecimiento de la energía lo vamos a pagar, en una situación muy delicada económica, insisto, que tenemos en Europa, que aunque presumamos de una economía solvente, no es así en absoluto. Vivimos en una ficción económica ahora mismo, y voy a insistir que ya Alemania se empieza a llamar la que era la locomotora de Europa, y hay quien la empieza a llamar, y lo pueden ver tus queridos seguidores en los medios de comunicación, le empiezan a llamar ni más ni menos que el enfermo de Europa. Alemania, la gran Alemania. Imaginémonos lo que esto significaría, un golpe terrible para Europa. Así que ojito, porque nos estamos jugando mucho. A ver si pensábamos que la Tercera Guerra Mundial podía empezar por Ucrania, y a ver si ahora la Tercera Guerra Mundial va a empezar por todo lo que está sucediendo con Irán. Así que tenemos que estar muy pendientes, efectivamente, Francisco. Esto vamos a tener que hacer incluso varios programas diarios, claro, porque hay que estar tremendamente pendiente de todo lo que está sucediendo, y por supuesto tu querida audiencia tendrá puntualmente información, tendrá puntualmente análisis, precisamente durante estos días, estas horas, estos momentos tan sumamente trascendentales, históricos que estamos viviendo. Brillante, y contar contigo en República Dominicana es un lujo. No hubiésemos querido nunca que tu gira por todas las Américas empezara por República Dominicana y que tocara vivir este escenario, pero son cosas que uno no controla. La escalada ha subido de tono en tiempos récord. Todo esto viene desde el ataque justamente de Palestina a Israel en aquel octubre, Hamas, y todo lo que se ha debatido en Gaza, y de repente ahora cambia y da un giro, un vuelco hacia Irán. El presidente iraní, algunas horas después del ataque, llamó a Macron, el presidente francés, y Macron ha anunciado que Francia tomará medidas para tratar de mediar. ¿Qué tanta influencia puede tener un Macron debilitado? Lo que está pasando en España, porque hablar de la Unión Europea no es hablar de una Unión Europea como hace 20, 30 años. Ahora cada uno de los países líderes de la Unión Europea tienen crisis económicas, crisis políticas, crisis democráticas, y me gustaría que tú te puedas detener en qué rol puede jugar la Unión Europea en términos de credibilidad social, de influencia regional, cuando lo que ha pasado
con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha dejado muy mal parado a la Unión Europea, que dicho sea de paso se ha gastado una pasta que no tiene para tratar de apoyar a Zelensky en todo lo que ha pasado en este conflicto. Francia, Alemania, España, ¿cómo lo ves tú en términos de los liderazgos y de lo que pudiera ser un precedente de intermediación? ¿Se están dadas estas condiciones de tu punto de vista? Como siempre, si me permites, vamos a ver la última noticia. Rusia, que como os digo, tampoco está manifestando un apoyo decidido a Irán. De momento son todo condenas verbales. Concretamente dice, Rusia condena oficialmente a Estados Unidos por atacar a Irán. La decisión irresponsable de someter el territorio de un Estado soberano a ataques con misiles y bombas, cualesquiera que sean los argumentos que se esgriman, viola flagrantemente el derecho internacional. Pero tampoco está hablando de que le vaya a apoyar, de que vaya a defenderle, que vaya a enviarle armamento, ni muchísimo menos, por lo menos oficialmente. Ya sabemos que hay una diplomacia transparente y otra diplomacia opaca, que ahora mismo estarán negociando, estarán intentando llegar a acuerdos, estarán Irán pidiendo ayuda, como no puede ser de otra manera, y estará intentándolo conseguir por todos los medios. Mira, el problema de Europa efectivamente es que somos un grupo de países más heterogéneos de lo que nos creemos. La homogeneidad no existe, ni mucho menos. Lo hemos visto con el tema ahora mismo de Rusia, de Ucrania, el tema de las sanciones. Cada país lo ha interpretado un poco también teniendo en cuenta sus particularidades y sus necesidades internas. Hay algunos países, como nos pasa a los hispanos y a España, que somos demasiado generosos, demasiado buenos, pero hay otros países que solamente piensan en lo suyo, ¿no? El tema de Macron ahora mismo piensa que estamos hablando de un liderazgo muy débil, tremendamente débil, con muy poca popularidad dentro del país. Y claro, tenemos que entender que es verdad que inicialmente se puso del lado de Israel, también últimamente estaba criticando al gobierno de Netanyahu por lo que estaba pasando en Gaza, pero vemos que ahora mismo ha moderado un tanto su discurso, en el sentido de que a ver si se busca una solución negociada, que no interesa ir a una guerra mundial. Porque también hay que tener en cuenta su particularidad en todo el país. No olvidemos que ahora mismo son musulmanes que están siendo agredidos. El mundo musulmán, aparte de que esté dividido entre los sunníes, los chiíes y luego la tercera rama, que menos conocida, que son los carijitas o jarilíes, actualmente solo representados por los ibadíes de Umán, pero que hay esa tercera rama también. Pero al final el mundo musulmán hay algo que se llama la umma, que es la comunidad de creyentes. Y la umma, cuando se siente agredida, reacciona también al unísono. Y aunque, como digo, la particularidad de Irán, que es que son chiíes, que también a su vez están divididos, ¿no? El mundo chií tampoco es homogéneo ni mucho menos, están los duodecimanos, los quintimanos, los septimanos, pero en fin. Pero claro, el Efrat hay una particularidad muy concreta, que es que entre el 6 y el 10% de la población son musulmanes. Y que no olvidemos que si esto sigue adelante, lo mismo que pasó en su momento cuando había, por ejemplo, todo el tema de Siria, no olvidemos que esto puede significar que hay atentados terroristas, y no como hasta estos de bajo perfil, alguien que actúa con un vehículo, atropellando gente, o con un cuchillo que apuñala a 2 o 3 personas. No se puede, estamos hablando de, primero, manifestaciones populares generalizadas, que pueden atacar comercios, que pueden quemar coches, que es algo casi tradicional en Francia, y lo sé bien porque viví allí, y no solamente eso, sino que puede haber atentados importantes, ¿no? Entonces, me imagino que también eso es parte de esa moderación de su discurso. Pero dentro de Europa, evidentemente, el apoyo más claro es el del Reino Unido, que sabes que ahora ya no es parte de la Unión Europea, pero es el apoyo más claro por parte de un país europeo, a Israel y a Estados Unidos, porque siempre van de la mano, ¿no? Pero también, por ejemplo, el canciller Merz, el nuevo canciller alemán, el otro día decía que lo que está haciendo Israel es lo que teníamos que hacer todos y que en cierto modo nos está protegiendo a todos atacando a Irán. Es decir, se ha postulado clarísimamente del lado de Israel. Los demás países, pues unos ni siquiera han hecho manifestaciones o ha dejado que sea la Comisión Europea, es decir, las instituciones europeas la que haga estas declaraciones institucionales, y luego hay otros países que incluso han preferido mantener esa imagen, como es el caso de España. No olvidemos que España en los últimos días que propugnaba que se embargaran las armas o los envíos de armas a Israel,
Es más, el presidente español decía que había que acelerar el proceso de creación de este Estado palestino, criticaba constantemente, porque es lo que critican parte de los socios de gobierno, criticaba abierta y permanentemente la situación en Gaza, los gazatíes, todo lo que estaba sucediendo, pues es verdad, estas muertes que nos deben preocupar a todos, de tantísimas personas de palestinos en Gaza, e incluso también en Cisjordania, y por tanto podemos que cada país tiene mensajes diferentes ahora mismo dentro del contexto de la Unión Europea. Y veremos qué va a pasar pues también en las próximas horas, porque claro, si esto se magnifica, lo que hablamos son países que además son parte de la OTAN, que por cierto, ahora mismo el señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decía que era el único que iba a incumplir la exigencia de la OTAN y por tanto de Estados Unidos de que llegáramos a aportar el 5% de nuestro Producto Interior Bruto al gasto de defensa, al gasto de la OTAN, y que se inmediatamente que salió el señor Trump y dijo, no, es que yo te voy a ordenar que lo gastes. No sé si esto se puede tampoco decir ante un país soberano, te gusta o no te gustan las declaraciones de ese presidente, ¿no? Pero en fin, como vemos que ahora mismo la situación está muy tensa por muchos lados, con opiniones diversas, voy a mostrarse clarísimamente esa heterogeneidad en la que vivimos en el contexto de la Unión Europea, que no somos ni mucho menos un bloque monolítico, y veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Veamos si tenemos alguna reacción. Con toda confianza puedes compartirlo. Recordarle la importancia de sumarse a esta conversación en todas nuestras redes sociales, @eldemocracia, el canal del Coronel. Sigan al Coronel Pedro Baños en sus redes sociales de X, Instagram y en YouTube. Más de 700,000 seguidores y contando en YouTube. Tendremos a Pedro Baños durante toda esta semana. Día a día estaremos realizando entrega de seguimiento a este conflicto con la particularidad de tener al analista geopolítico más influyente de habla hispana en el planeta con nosotros en el país. Pedro, veamos un poco la realidad interna ahora de los presidentes. Primer ministro Benjamín Netanyahu con un gran problema interno de crisis de credibilidad, de casos de corrupción. ¿Cómo se encuentra Netanyahu y su liderazgo en este momento? ¿Aprovechará él esta guerra para unificar una vez más a Israel en torno a un liderazgo diezmado? ¿Puede correr el riesgo Netanyahu de que se hagan levantamientos en medio de la guerra dependiendo del resultado? ¿Qué tanta influencia ha tenido Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel para arrastrar a Estados Unidos a esta guerra? Muy interesante. No olvidemos la situación efectivamente de política interna de Israel, muy compleja, muy delicada. Además, es una democracia que sabe reaccionar contra los casos de corrupción. Ha habido muchos altos cargos que han terminado en la cárcel precisamente por no cumplir estrictamente sus obligaciones en esos cargos. ¿Qué significa? Que antes del 7 de octubre de hace ya 2 años, cuando Hamás, que siempre condenaremos, por supuesto, todo lo que hizo, solo faltaría, y además, obviamente, desde aquí hacemos un llamamiento para que Hamás libere de una vez por todas a todos los israelíes que todavía tienen secuestrados, es totalmente inaceptable. Sí, debemos luchar. Pero lo que decimos eso, porque aquí intentamos ser absolutamente objetivos, que es lo propio de cualquier demócrata, intentamos ser objetivos, también decimos que pare la guerra en Gaza, porque es inaceptable todas las muertes de civiles, mayoritariamente mujeres y niños, que se están produciendo ya también desde hace casi 2 años. ¿Qué significa? Que antes de ese 7 de octubre, todos los fines de semana, había manifestaciones masivas en Israel, precisamente contra el gobierno de Netanyahu, contra Netanyahu. Pero además masivas, en las que llegaban a participar incluso hasta agentes del Mossad que habían pedido permiso para poder participar en estas manifestaciones, porque había un gran sentimiento de repulsa a ese gobierno. Agentes del Mossad marchando en contra de Netanyahu. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que el Mossad, como cualquier otro servicio de inteligencia, no se iba a un gobierno, se iba al Estado, ¿no? Y se daba esa circunstancia incluso tan particular. Bien. Obviamente, cuando un país entra en guerra, pues al final la población se une mayoritariamente alrededor del líder, ¿no? Eso pasa en cualquier escenario. Pero sigue habiendo gran contestación, y de hecho ha seguido habiendo manifestaciones, entre otras cosas, porque pensaba muchas personas que no estaba haciendo Netanyahu lo suficiente para de verdad liberar a esos rehenes que todavía están en manos de estos criminales de Hamás, por supuesto. Pero, claro, no olvidemos que ahora, justo antes del viernes anterior, cuando Israel lanza ese ataque, que ellos llamaron preventivo, contra Irán, teóricamente, según dicen los servicios de inteligencia israelíes, para que Irán no terminara de desarrollar esas bombas nucleares que pensara que podía tener en breve plazo, prácticamente incluso de días,
y hablaban entre 10 y 15 bombas nucleares, justo Netanyahu estaba en una situación más crítica todavía, se cae, y con mayor contestación social. Y muchas veces no olvidemos que hay líderes que prefieren ir a la guerra, llevar a su país a la guerra total, con tal de camuflar, digamos, su debilidad política. Ahí tenemos el caso del señor Bill Clinton, que llegó a entrar en guerra para tapar el escándalo de Mónica Lewinsky, de la becaria, ¿no? Así que nos podemos esperar cualquier cosa. George Bush, hijo, que llevó en medio de la crisis a su reelección en Estados Unidos una respuesta también de cara a los ataques de la Torre Gemela. Ya te digo que Las armas de destrucción masiva es un clásico. de Saddam, ¿dónde están las armas? Todavía tenemos que hacer un programa para aclarar por qué invadió Estados Unidos Irak en el año 2003, porque sabíamos que no había armas de destrucción masiva. ¿Cuáles fueron ellos los creadores de Saddam, quienes armaron a Saddam, a Irak, y quienes crearon ese monstruo, y luego entonces pasaron de ser los grandes aliados protectores de Saddam Hussein a ser sus verdugos? A pedir su cabeza. Como bien dices, cuando le interesó jugar con Saddam Hussein para que atacara a Irán, a partir del año 79, en esa guerra terrible que se produce entre 1980 y 1988, en la que llegan a morir 1 millón de personas de ambos bandos, de soldados de ambos bandos, y que no se movió el frente de Sat al-Arab prácticamente ni 1 milímetro. Pero en aquel momento a Saddam Hussein, como bien has dicho, le llegaron a dar las llaves de oro de ciudades estadounidenses, o por ejemplo Francia le dio la Legión de Honor, y el apoyo aparte que recibió de Alemania y otros muchos países, para que veamos cómo se pueden crear y hundir líderes, destruir líderes, dependiendo de las necesidades geopolíticas de los más poderosos. Pero lo gracioso es que George Bush padre fue el precursor de ese apoyo militar y económico de todo el planeta y de Estados Unidos a Saddam Hussein, y George Bush hijo fue su verdugo. Así es. Y además teniendo en cuenta que lo que había detrás eran intereses geoeconómicos, que no da tiempo a desarrollar, pero lo daría para varios programas, intereses geoeconómicos que nada absolutamente tenía que ver con las armas de destrucción masiva, que ya sabíamos que no existían. Hombre, si incluimos como arma de destrucción masiva las químicas, sí, las químicas las había utilizado Saddam Hussein contra los kurdos en el norte del país, pero si hablamos de armas nucleares, la gran arma de destrucción masiva, pues se quedó absolutamente claro que no las tenía. También ese argumento lo emplearon en su momento para acabar con la Libia de Gaddafi, y también que nos rodearon de mentiras absolutas, de una propaganda desmedida, que muchas personas se creían a pie juntillas, claro, porque lo decían los grandes medios, ¿no? Y resulta que era también totalmente falso. En cualquier caso, claro, es que estamos una vez más en un escenario muy, muy complicado, que a lo mejor China aprovecha, que es algo que lleva deseando mucho tiempo, para convertirse en el gran pacificador del mundo, lanzar el mensaje de que son ellos los grandes negociadores que pueden llevar la paz al planeta. Lo han intentado con Rusia Ucrania, lo que pasa es que Estados Unidos no le ha dejado, y veremos aquí si se convierte también en el ser capaz de sentar a la mesa de negociación a todas las partes. Hay que tener en cuenta que no hacía muchos meses había conseguido que se sentaran a la mesa diplomática dos países tradicionalmente enfrentados, como era Arabia Saudí y como era Irán, y que logró llegarles a Pekín y que se sentaran a una mesa de negociación, que vemos que ahora mismo no son los que haya fortificado mucho, pero bueno, China intenta hacer ese mensaje o lanzar ese mensaje de que son ellos los que a partir de ahora van a ser los pacificadores del planeta, como hasta no hace mucho pues era lo que presumía de ser Estados Unidos. Esas son las circunstancias que estamos viviendo. Interesante, Pedro. Veamos ese mismo enfoque ahora, pero en la realidad de Trump. Como Donald Trump, con levantamientos en Estados Unidos por las redadas migratorias, el problema que ha tenido con los cuestionamientos de sus casos y participaciones, con el conflicto que degeneró con Elon Musk, su gran aliado, un Donald Trump que tiene problemas con una economía de Estados Unidos que no acaba de despegar, la guerra de los aranceles que lleva a Estados Unidos al encarecimiento como una locura, al declararle el planeta una guerra diplomática de aranceles de 200%, 100% a un Estados Unidos que no tiene capacidad de suplir prácticamente ninguno de los productos tecnológicos y de consumo masivo que produce. ¿Apoyará el estadounidense promedio a Donald Trump llevando a Estados Unidos y al planeta eventualmente, ojalá que no, a una escalada que desencadene en una tercera guerra mundial? ¿Qué piensa desde tu punto de vista el estadounidense promedio en este momento cuando ve que Estados Unidos
y Donald Trump está atacando a Irán y está asumiendo todo esto cuando no es vinculante para el estadounidense promedio la realidad y la amenaza que reclama Israel y Jerusalén como aliados históricos de Estados Unidos, pero que esto pudiera terminar impactando la economía global, pero sobre todo la débil economía estadounidense con problemas de liquidez, con problemas de desempleo, de inflación, de tipo de interés, cuando el presidente de la FED incluso públicamente ha cuestionado al presidente estadounidense porque los ajustes que hay que hacer no están en condiciones y tiene toda la de perder Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasa con la realidad de Trump? Y pudiera Donald Trump, te pregunto, enfrentar una crisis interna diferente a cómo se unifican los pueblos históricamente, sobre todo el estadounidense, que por vocación y naturaleza siempre se ha visto que es un pueblo guerrerista y que la economía de la guerra ha servido para que muchos de sus presidentes puedan escudar sus debilidades internas. ¿Será favorable este contexto a Trump o no? Antes de comenzar esta guerra entre Estados Unidos e Irán, porque claramente se ha metido en una guerra Estados Unidos, las encuestas en Estados Unidos decían que más del 60% de los estadounidenses no querían entrar en ninguna guerra. Más del 60%. Y de hecho, no llegaban ni al 20%, que recordar que era el 18%, los que sí estaban a favor de que Estados Unidos atacara a Irán y apoyara, por tanto, a Israel, se involucrara directamente en la guerra, más allá de que le proporcionara elementos militares o económicos a Israel. Y ahora mismo está diciendo Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, que dice: si Irán toma represalias, será el peor error que haya cometido jamás. También está amenazando nuevamente a Irán. Claro, lo que le ha dicho Donald Trump es: ya te ha atacado Irán, quédate tranquilo y vamos a ver si ahora nos sentamos a la mesa de negociación. Obviamente Irán dice: ahora, cuando resulta que teníamos ya el domingo pasado, teníamos la siguiente ronda de negociaciones en Omán y no paraste a Israel que no me siguiera atacando, y ahora me dices que ahora que me has atacado tú, ahora que me quede tranquilo y ahora vamos a la mesa de negociación. Pues hombre, desde luego la jugada para Estados Unidos sería maestra, ¿no? Si consiguiera doblegar de esta forma a Irán, pero desde luego Irán quedaría bastante en evidencia si ahora mismo, después de haber sido atacado, pues no tomara ninguna medida y ahora se sentara, efectivamente, porque sería prácticamente claudicar, sería, capitular completamente ante Estados Unidos, y a partir de ese momento Estados Unidos pues podría jugar tanto Estados Unidos como Israel con Irán como le diera la gana. Así que vemos que la situación se le puede complicar efectivamente a Donald Trump, que tiene tanto en lo macro como en lo microeconómico una situación muy compleja dentro del país, y evidentemente que empieza a haber gran contestación social y que sobre todo el estadounidense puede percibir que no está cumpliendo con lo que había prometido. No olvidemos que Donald Trump, uno de los mensajes que lanzaba y que eran más atractivos para los estadounidenses, es que, como había hecho en su primer mandato, no iba a entrar en ninguna guerra e iba a acabar con las guerras que estaban abiertas, comenzando por la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, que parece que la administración anterior tenía mucho interés en mantener y en alimentar, y que Donald Trump decía que era un gran error de la administración Biden, y que él en 48 horas había acabado con esa guerra. Ya han pasado mucho más de 48 horas, han pasado más de 100 días, de los 100 días que se suele dar a un presidente, digamos, de margen, antes de empezar a criticarle de una manera más ácida, más dura, y vemos que la guerra sigue ahí, y no solamente eso, sino que ahora se ha metido en una guerra, porque es la realidad. Ahora mismo Estados Unidos ha entrado en una guerra directamente con Irán. Como digo, ya no solamente con el apoyo económico o militar que le pueda proporcionar a Israel, sino que ha entrado directamente atacando a un país soberano. Esto nos recuerda por lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, es decir, en otros escenarios donde Estados Unidos se involucró directamente, que por cierto, no le salió muy bien la jugada en absoluto en ninguno de estos escenarios. Pero bien, hay que empezar el desastre que se creó en Libia. Pero en cualquier caso, esto pues a muchos estadounidenses que lo están pasando mal económicamente, que la economía familiar está muy resentida, muy tocada, pues que ahora de repente vean que su país vuelve a entrar en otra guerra, con todo lo que ello puede significar, y sobre todo ahora mismo es a la espera de la reacción de Irán, pero imagino que habrá una gran preocupación y un gran desconcierto. Y un poco de las consecuencias que pudiera tener Donald Trump si todo esto escala y no tiene la aprobación interna, contrastado, Pedro, con la promesa que hizo Trump en medio de las elecciones. Perdóname, es muy interesante lo que acaba de decir Francisco, no es que, perdóname que no quiero que se me olvide, porque ha entrado en una guerra sin autorización de la Cámara de Representantes. Exactamente. Ojo, y estas, digamos, declaraciones de guerra tienen que ser aprobadas en la Cámara de Representantes, y no lo ha hecho. Es decir, ha sido una medida
adoptada unilateralmente por la Casa Blanca, por Donald Trump, por la administración Trump. Y esto no es lo habitual, ni mucho menos, ni debería ser lo habitual. Porque queramos o no, es entrar en guerra. Porque has atacado un país soberano, has bombardeado un país soberano. Al margen de los efectos que hayas conseguido, sean mayores o sean menores. De que Irán lo tuviera preparado o no lo tuviera preparado. Pero lo cierto es que has entrado en guerra con un país sin pasar lo que llamaremos el Parlamento, ¿no? Es decir, si el Congreso de Estados Unidos. El Congreso, la Cámara de Representantes, y por lo tanto es algo, digamos, al margen del proceso constitucional. Y hay muchas voces, sea del Partido Republicano, del propio partido oficialista de Donald Trump, quienes se han opuesto en un escenario plausible. ¿Qué pasaría si el Congreso entonces le niega a Donald Trump la autorización oficial, evidentemente, de que Estados Unidos entre en guerra? Y esto lo conecto con otra de las fichas geopolíticas claves. Perdóname un segundito, Francisco, te voy a interrumpir. Es que se me ha olvidado antes comentar algo. Claro, no olvidemos que si ahora mismo Irán atacara y matara a estadounidenses, tanto civiles como militares, ojo, que eso que comentábamos de esas encuestas y de esos porcentajes de población estadounidense que estuviera a favor o en contra, esto podía cambiar de manera radical, porque obviamente estarían, y esto ya se encargarían de hacer una buena labor de guerra cognitiva, una buena labor de operaciones de influencia, operaciones psicológicas, para convencer a la población de que también había que reaccionar. Y no olvidemos, tú antes lo has dicho muy bien, que es una sociedad muy militarista, donde se aprecia mucho al militar y todo lo que ello significa, y por tanto, pues eso podía transformar completamente esa orientación que hasta ahora mismo había por parte de la población estadounidense. Perdona que te... No, para nada. Que no verá que se me olvida. Es una conversación y aquí no tenemos para nada esas formalidades, Pedro. Lo que sí no podemos dejar de lado ahora, que esto no es Irán, Israel, Estados Unidos, Irán, Israel. Donald Trump llegó incluso con el precedente histórico. Siempre me gusta volver a la historia reciente para poder entender el presente y dejar al pasado para luego poder tener la capacidad de visualizar los escenarios del futuro. Donald Trump fue el primer presidente estadounidense en los últimos 50 años que no llevó a Estados Unidos a la guerra. Es decir, Estados Unidos históricamente siempre ha llegado al mundo a la guerra, para bien o para mal, y quien ha capitalizado siempre el resultado ha sido Estados Unidos, como imperio, como policía del planeta, desde Bretton Woods, Primera, Segunda Guerra Mundial, toda la reconstrucción. Para quien se pregunta cuál es el negocio detrás de la guerra, la industria armamentista del mundo la mueve Estados Unidos, y la reconstrucción, sus empresas de ingeniería. Es decir, es un negocio redondo. Yo construyo, invierto, te armo, te doy préstamos, como le dijo Trump a Zelensky. No. Es que ha sido Estados Unidos quien ha financiado tu armamento. Es decir, tú tienes que entregarme ahora todos tus minerales, todas tus tierras raras, no es si quieres. Y te hago este ejercicio, Pedro, para que reflexionemos y puedas tú, llegando próximo al final de este primer programa histórico de la República Dominicana para el mundo y España con el canal del Coronel. Donald Trump, 2016-2020, fue el primer presidente que no llevó a Estados Unidos a la guerra. Pero recordemos que entre el conflicto de India y Pakistán acaba de proclamar oficialmente a Donald Trump como candidato a Premio Nobel de la Paz. Ver el rol que jugó en el conflicto de Pakistán-India. Y ahora Donald Trump se destacha agresivamente con este ataque y la promesa de Donald Trump de resolver la guerra Rusia-Ucrania en las primeras 48 horas de su mandato. ¿Pudiera ahora esto recrudecer la posición de Rusia, interrumpir la negociación avanzada del acuerdo de paz entre Rusia, Ucrania a través de Estados Unidos y abrirse un nuevo frente? ¿Quedaría de lado, de tu punto de vista, un acuerdo de paz eventual teniendo a Rusia obligada a defender a Irán? Es que puede suceder perfectamente, ¿no? Lo que te decía, si esto escala, si ahora mismo no sabemos la reacción que puede llevar a cabo Irán, y efectivamente esto ya se magnifica, puede pasar cualquier cosa. Mira, mismo están diciendo que ahora mismo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi, que está reunido con los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Argelia y Malasia. Me imagino que estará intentando recabar apoyos, aunque da más apoyos en Naciones Unidas, aunque no sea en el Consejo de Seguridad, algún tipo de apoyo y a ser posible apoyo militar y apoyo económico, ¿no?
No olvidemos que tanto Pakistán como Corea del Norte inicialmente dijeron que si tanto Israel como Estados Unidos atacaran con armas nucleares a Irán, que ellos defenderían con armas nucleares también a Irán. Ya sería el colmo de los colmos, que eso mejor ni nos lo planteemos, porque una vez más el efecto psicológico de ver un hongo nuclear, de una explosión nuclear de nuevo en el mundo, nos haría palidecer a todos y desde luego nos temblarían las piernas. Pero también sabemos que hace unos días, ya después de que empezara esta guerra entre Irán e Israel, el Donald Trump se reunió con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas pakistaníes. Imagino que le diría, oye, no te vayas a meter, que no se vaya a meter tu país en este fregado que no tiene nada que ver con vosotros y podéis salir muy perjudicados. Pero tampoco olvidemos que Pakistán también es una pieza esencial, fundamental para China. Para China. Una pieza fundamental, sobre todo lo que significa el puerto de aguas profundas de Gadar, en Pakistán, por donde entran muchos de los productos que después, a través de la autopista y la vía férrea del Karakorum, llegan directamente hasta el Xinjiang, hasta el Turquestán Oriental en China, y le permite a China pues, evitar la vulnerabilidad que le significaba pasar parte de esos productos a través del estrecho de Malaca entre Malasia e Indonesia. Así que debemos saber qué sucede, porque a lo mejor sí que hay algún país, como puede ser el caso de Argelia, un país también musulmán, muy próximo a China y a Rusia, enfrentado con países prooccidentales, como es el caso de Marruecos, y que puede ser que se posicione de alguna forma a favor de Irán. Y Malasia, pues exactamente lo mismo, también otro país musulmán. Imagino que están tocando, una vez más, pues pulsando a ver qué está pasando con los países musulmanes, algunos países musulmanes que no sean países musulmanes, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que de momento al menos se han posicionado a favor de Israel, por todo lo que significado que tiene, que están enfrente de Irán, son países habitualmente o tradicionalmente enfrentados con Irán y que además pueden ser atacados fácilmente por Irán. Y es más, dentro de Arabia Saudí, por ejemplo, aunque no es muy conocido, hay una importante minoría chií que evidentemente Arabia Saudí teme que pueden ser utilizados por Irán para movilizar o sublevar, en cierto modo, parte del país, que además coincide donde están algunas de las principales explotaciones petrolíferas de Arabia Saudí, y que esto se puede complicar mucho por todos los lados. Interesante, pero la parte del conflicto interno, ¿cuál sería tu lectura precisamente del pueblo kurdo, de la reacción que puedan tener los sunitas, chiitas y todo lo que pudiera degenerar en una guerra interna de reacciones ahora de aliados a Israel y enemigos de Israel alineándose en ataques, partiendo del hecho de que Irán no es cualquier nación? Irán es una nación que tiene una geografía muy potente, 80 millones de habitantes, que son ultranacionalistas y que están dispuestos, todos los iraníes, dicho sea de paso, una característica muy sui generis, a morir por su patria y a defender sus intereses. Entonces, estamos hablando que no es tan fácil como que el liderazgo iraní pueda ahora sentarse en una mesa de negociación. Eso sería prácticamente firmar una sentencia de muerte del poder político de Irán. Viéndolo hacia lo interno, Siria, Turquía, Líbano, todo lo que tiene que ver con esas etnias que históricamente han estado movilizándose y defendiendo también un componente étnico, religioso, cultural, que es lo que ha movilizado el origen del conflicto, dicho sea de paso, Israel-Palestina. Mira, el tema de los kurdos. Los kurdos son aproximadamente unos 40 millones de personas que viven básicamente, además de la diáspora que hay por todo el mundo, que viven en 4 países: en Turquía, en Siria, en Irak y en Irán. Pero quizá los menos reivindicativos, los menos beligerantes en este sentido son precisamente los que viven en Irán. No tiene nada que ver con el tema, aunque últimamente dicen que el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco, que había llegado ya a un acuerdo con el gobierno de Ankara, el gobierno de Ankara, el gobierno de Turquía. Veremos a ver si eso se concreta o no se concreta, o si permanece en el tiempo o no permanece. Tenemos los kurdos de Siria, que son muchísimo más beligerantes, toda la zona que se llama de Rojava, pero ya os digo que los de Irán en principio son los menos beligerantes. Y además, aunque básicamente son todos musulmanes, no todos son musulmanes, los kurdos. Los kurdos, como dicen ellos, por encima de todos son kurdos. Y ya no se fían de nadie porque se la han jugado muchas veces a lo largo de la historia, y lo primero en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, como dicen ellos, solo se fían de las montañas. Los únicos aliados son las montañas. Bien, dicho esto,
no olvidemos que Irán es un país muy complejo, tremendamente complejo. No solamente, como tú has dicho, por las alturas que hay, la dificultad del territorio, que parte del territorio, que es un país muy grande, parte del territorio es desértico, por eso básicamente viven en las grandes ciudades, todo en la parte del norte y la parte más occidental del país, que es donde está, por ejemplo, Teherán. El resto del país, de buena parte, es desértico. Pero además de todo eso, es un país muy complejo. Como digo, no todos son persas, no todos son chiíes. De hecho, hay una minoría importante de sunís que normalmente están principalmente en el sur del país, donde de hecho hay grupos revolucionarios que llevan ataques, incluso ataques terroristas. Pero también no olvidemos que están los baluches. Son los baluches que comparten también territorio con Pakistán, y que es más, después de la guerra, esa miniguerra entre Pakistán e India, se dicen que probablemente a instancias de otros países que les interesa, dicen que se han declarado independientes del resto de Pakistán. Y además son muy beligerantes y también de vez en cuando cometen atentados terroristas. Que dice que Irán es un país tremendamente complejo, con lo cual es una mezcla pues, de culturas, de etnias, de lenguas, que sí, mayoritariamente son persas, mayoritariamente son chiíes, mayoritariamente hablan farsi, pero que, como digo, pues hay de todo, ¿no? Y teniendo en cuenta que efectivamente hace frontera con muchos países, con países también complejos, y que es un país que hay que entender muy bien para saber lo que significa. Pero tiene razón en una cosa absolutamente, que en general son muy nacionalistas. Y además tú piensas que aunque cualquier iraní, incluso la diáspora que no vive en Irán, que son contrarios al régimen de los ayatolá, como os pasaría a cualquiera, una cosa es que no te guste el gobierno de tu país y otra cosa es que no quieras a tu país. Y cuando tu país es atacado, incluso más allá del gobierno que haya, como nos pasaría en República Dominicana y nos pasaría en España, tú evidentemente te unes al conjunto de tu país y por tanto al gobierno que ahora mismo está en ese país. Esto es muy importante entenderlo y como bien has dicho, son poblaciones muy nacionalistas, con un sentimiento patriótico muy fuerte, muy potente. Por cierto, todo el mundo dice que ha visitado Irán, yo no he tenido la fortuna de visitarlo, que además es un pueblo magnífico como personas, como seres humanos, muy acogedor, muy afectuoso, muy amable con los visitantes y ojalá les vaya lo mejor posible a todos ellos, que como digo siempre, que al final recordar que siempre las consecuencias la pagan los más humildes, el pueblo más llano, los más vulnerables y tenemos por tanto siempre que tratar de evitar las guerras a toda costa. Bueno, Pedro, en la despedida y cierre de esta primera entrega histórica, agradecerte por conectar con el planeta desde República Dominicana, a toda nuestra audiencia que está en Estados Unidos, Europa, Centroamérica, el Caribe. Estamos conversando durante toda esta semana, todos los días, con Pedro Baños, el coronel Baños, autor de múltiples bestsellers, a propósito de la invitación que le ha hecho nuestra Fundación El Demócrata para elevar el debate de las ideas, para enviar un mensaje desde República Dominicana a nuestra nación y al mundo de que en momentos de crisis y convulsiones hay que abrazar las ideas, hay que siempre utilizar el periodismo serio y responsable para tender un puente entre el entendimiento de todas estas cuestiones que nos están quitando el sueño y que muchas veces desde los medios de comunicación renegamos de la responsabilidad de llevar información de calidad. Por eso mi admiración y respeto hacia ti, mi cariño de siempre, tu humildad, tu profesionalidad, tu entrega, abandonar tu espacio, todos tus compromisos en España, tu agenda tan apretada para dedicarle una semana por completo a este pueblo que te sigue, que te lee, y a través de la Fundación del Demócrata y nuestro grupo de comunicación es algo que nos llena de orgullo y no pudo ser mejor porque ahora tenemos al coronel Baños en República Dominicana dándole seguimiento día a día a este conflicto y sin tu voz, sin tu capacidad, sin tu entrega de tantas cientos de horas que le has dedicado a estudiar este conflicto, no fuera igual. Mensaje final en esta primera entrega. Conectamos contigo mañana en El Demócrata nuevamente para toda la audiencia planetaria que conecta. Saludar de manera especial a toda la audiencia del Coronel. Este contenido lo estamos compartiendo en partida doble en todas las redes sociales y plataformas de YouTube del Demócrata y en la plataforma del canal del Coronel. El mensaje final de despedida, Pedro. Lo primero, encantadísimo de estar aquí con todos mis hermanos dominicanos de nuevo. Encantado de tener amistad contigo, de que efectivamente de que compartamos a través de esa amistad pues tantas inquietudes, ¿verdad?, internacionales y como siempre, además, y vuelvo a insistir, voy a hacer lo posible en estos días para mejorar desde la humildad y la imposición la imagen de República
Dominicana en España, que últimamente por los casos de corrupción que tenemos en España se ha visto afectada también la imagen, el prestigio, el reconocimiento de este gran país, de este maravilloso país que es República Dominicana. Y por supuesto todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, todos los que somos amigos, los que queremos a República Dominicana, para mejorar esta imagen que ahora mismo está muy deteriorada en España y no lo podemos aceptar bajo ningún concepto. Por lo demás, como siempre, ojalá prenda la paz. Ya sabéis que mi mensaje siempre es que entre todos tenemos que conseguir un mundo más justo, más libre, más seguro y sobre todo más humano, que eso es lo que tenemos que tener cualquiera demócrata, cualquiera de los que creemos en la democracia, y por esto estoy aquí de la mano de la Fundación El Demócrata, de la mano de su presidente, de Francisco Zavares, el gran demócrata de aquí de República Dominicana, precisamente para entre todos alcanzar esos objetivos que son los que de verdad debemos conseguir cualquiera, como insisto, que creamos precisamente en la democracia. Por muchísimas gracias, Francisco, y por cierto, quiero deciros que a lo mejor tenemos que hacer un programa de toda una hora, o esta misma tarde, porque no sabemos por qué lo que puede pasar en el mundo, que se puede incendiar, y a mí me tenéis, Francisco, a vuestra entera disposición, mañana, tarde y noche, para hacer todos los programas que sean necesarios. Muchas gracias, Pedro, por tu amistad, por el apoyo, y así será. Minuto a minuto, 24/7, dándole cobertura a todas las incidencias de este conflicto planetario que tiene al mundo, a República Dominicana y a todos los nacionales del planeta en expectación. Síganos, suscríbase en todas las redes sociales de nuestro grupo de comunicación El Demócrata. Siga al Coronel Pedro Baños, el canal del Coronel en YouTube y en todas las redes sociales, unidos para construir conocimiento y aportar al entendimiento que haga posible llegar no solo a la paz, sino a un planeta mejor cada vez. Gracias por su conexión. Ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones.